nuestro ponente de hoy, ya le conocéis, estuvo ayer con nosotros, es el coronel del Ejército del Aire, don Javier Pisander Gómez, y hoy nos va a hablar sobre los sujetos combatientes y prisioneros de guerra. Comentaros, igual que en otras ocasiones, hoy no vamos a hacer un descanso, sino que vamos a hacer toda la sesión de seguido para que todos podáis llegar a tiempo a todas las cosas que tenéis en la cabeza. ¿Vale? Así que os pido, que tengáis un poquito de aguante en este caso, que no vamos a hacer ese descanso. ¿Vale? Bueno, pues tenemos la palabra ya a nuestro ponente de esta tarde. Muchas gracias. Antes de meternos con los combatientes y prisioneros de guerra, quería hacer como un repaso global del derecho internacional humanitario. Ahí tenemos en la transparencia pues la lechuza Minerva, ¿no? La lechuza Minerva, como ustedes saben, salía a comer al anochecer, es decir, cuando ya había ocurrido todos los acontecimientos. Pues lo mismo pasa con el derecho. El derecho, la normativa, siempre va a remolque, siempre va detrás de los acontecimientos. Entonces vamos a pegar un repaso cómo ha sido la evolución del derecho internacional humanitario y cómo ha intentado regular aquellos fenómenos que le iban apareciendo, ¿no? Entonces empezamos, en primer lugar, viene la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial aparecen fundamentalmente, como ahí podemos ver, bueno, ¿se podría poner un poco más? Entonces, es durante el año 14 y el año 18, termina el año 18. ¿Qué ha habido en la Primera Guerra Mundial que no hubiera habido en guerras anteriores? Pues fundamentalmente lo que ha habido ha sido una cantidad masiva de prisioneros de guerra. Por primera vez se plantea el problema de los prisioneros de guerra. Hasta la Primera Guerra Mundial no había nada escrito sobre los prisioneros de guerra, y entonces, pues una vez que se les capturaba, estaba la frase esta de los romanos, vae victis, ay del vencido, que pobre de él. Pero en otras ocasiones aprovechaban los prisioneros de guerra para que ellos mismos te ayudaran en llevar a cabo, pues, no sé, pues como vemos en el puente Seguro Guay, para que construyan un puente en beneficio del propio país de tenedor. ¿Qué otro problema aparece en la Primera Guerra Mundial? Pues aparece la guerra aérea. Hasta entonces no había habido globos de aeroestación que ayudaban a la artillería, al tiro del artillero, y ayudaban también de observación. Pero aquí se empieza a emplear el método aéreo. Entonces, en el año 22, en 1922, se lleva a cabo las reglas de la guerra aérea. Pero fíjense ustedes, las reglas de la guerra aérea, que es un documento interesante, que se hace en La Haya, que lo hacen expertos de 4 países, ni esos 4 países, que era Estados Unidos, era el Reino Unido, era Francia y era Japón, ni esos 4 países ratifican el documento que habían hecho. ¿Por qué? Porque consideraban que si escribían algo para los aviones, que era algo que estaba empezando a nacer, una normativa, eso podía constituir como un corsé. Y entonces no se quieren encorsetar, no quieren poner pues cortapisas al avance del medio. Otro elemento importante es en 1925 que sale el protocolo contra armas químicas, porque no cabe duda que en la Primera Guerra Mundial se empieza a utilizar el arma química de forma masiva, fundamentalmente en la batalla de Ypres, que después va a salir un agresivo químico que es el más poderoso, que se llama la hiperita. Entonces, como hay muchos afectados por armas químicas, sale este protocolo del año 1925 contra las armas químicas. Como vemos, siempre sale después del acontecimiento. Lo que pasa es que este protocolo es un protocolo muy light, un protocolo muy tenue. ¿En qué sentido? Pues fíjense ustedes, en que prohibía el uso de armas químicas, solo el uso ofensivo. El problema que puede tener una normativa, una ley, es que se le apliquen adjetivos calificativos. Porque un adjetivo calificativo siempre es interpretativo. Pero concretamente en este caso tenía, desde mi punto de vista, dos
obstáculos o dos errores o dos imperfecciones. Uno era el que se prohibía el uso ofensivo, que era tanto como permitir el uso defensivo. Y otra que solo vinculaba a un país siempre y cuando el enemigo también fuera Estado parte del protocolo de este año. Es decir, España había ratificado este protocolo, se enfrentaba con Francia, que también la había ratificado, y España tenía obligación de cumplir, no usar armas químicas siempre y cuando no las usara Francia. Pero si España se enfrentaba a Marruecos, que no la había ratificado, España podía utilizar armas químicas. Y además era la prohibición, lo que se llama prima facie. Está prohibido que yo lo use, pero en el momento que tú lo uses ya me das pie a mí para que pueda usarlo, pero además no proporcionalmente, sino ya lo uso como me parezca oportuno. Y lo último que sale ya son los convenios de Ginebra, del año 29. Los convenios del año 29 de Ginebra, ¿qué aportan de nuevo? Los prisioneros de guerra, porque hasta entonces nadie se había ocupado de los prisioneros de guerra. Los únicos convenios que había de Ginebra eran para heridos y para enfermos. Y aquí van a aparecer heridos, enfermos y prisioneros. ¿Qué es lo que viene a continuación? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene la Segunda Guerra Mundial de novedoso? Pues la cantidad de población civil que muere. Hasta entonces, los enfrentamientos habían sido, lo más que había sucedido, como en la Primera Guerra Mundial, es que habían muerto un 90% de combatientes y un 9 o un 10% de civiles. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, se equilibra, y es prácticamente lo mismo los combatientes que mueren que los civiles. Y después, por desgracia, esto ha ido aumentando, como ha pasado en Vietnam, y como ha pasado en Corea, y como están pasando en todos los conflictos que habíamos en Yugoslavia. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué hace esta lechuza de Ginebra? Dice, pues vamos a preocuparnos de los civiles. ¿Y por qué se preocupan de los civiles? Porque nunca se habían preocupado. Nosotros podremos decir que no sé, que los Estados Unidos podemos condenar el ataque a Hiroshima o Nagasaki. Y podemos, como le llamaban al jefe de la aviación estratégica, el mariscal Harris del Reino Unido, que le llamaban el carnicero, porque era el que ordenaba los ataques sobre el continente europeo. Pero fíjense ustedes, no había nada escrito que protegiera a la población civil. O sea que igual que ahora cuando uno saca una aleluya y dice a este le acuso de genocidio, no sé si este lo comete como estoy en la cabeza un poco por ahí, no sé si lo he dicho ahí, pero hace pues unos años estuve en Honduras y se estaba haciendo una acusación para juzgar a Cristóbal Colón de genocidio, y entonces todos los días salía en el periódico la familia no sé qué, tantas mentiras, ¿no? Bueno, pues es estúpido por dos razones. Primero, porque la justicia tiene que ser ejemplar, ¿no? Y tiene que ser oportuna. Y entonces tú no puedes juzgar con los parámetros de ahora algo que se hizo hace 6 siglos. Pero es que además, en esos siglos no existía ni la palabra genocidio. Luego no podía existir el crimen, porque la palabra genocidio viene del año 48. Antes del año 48, esto me recordaba cuando yo era alférez, que estaba haciendo el curso de vuelo instrumental en Salamanca, pues me reuní ahí con un grupo de universitarios, nos reuníamos todos los fines de semana, y entonces uno de ellos, que estaba haciendo la especialidad de psiquiatría y estaba un poco chaladete, se dio cuenta que la palabra inauguración, pues no sé si era del siglo XVIII, y entonces dedujo, todo lo que está construido desde el siglo XVIII no está inaugurado. Entonces por las tardes, por las noches, nos vestíamos de smoking y íbamos a inaugurar el Puente Romano y cosas de esas, porque claro, como no existía la palabra, no lo podía hacer. Pues aquí pasa un poco, dentro de uno de los principios del derecho es la irretroactividad. Yo no puedo ahora sacar aleluyas para juzgar algo que ni existía esa tipificación, ¿no? Bueno, pues entonces vuelvo a lo que les estaba diciendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, efectivamente se hacen los ataques a Hiroshima y Nagasaki, pero no había nada que prohibiera atacar a los civiles. Hasta tal punto no había que los 5 aros de la victoria de Clausewitz pues era este prusiano que decía, si yo rompo cualquiera de estos aros de la victoria del enemigo, he ganado la guerra.
Uno era el cerebro, el timón, el gobierno de un país. Otro eran las finanzas, otro eran las infraestructuras, otro eran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Y otro, el quinto, era la población civil. El quinto era la fuerza. Bueno, pues, pero ¿qué ocurre? Fíjense ustedes, ¿qué ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pues ocurre algo muy importante, no solo importante para nosotros, sino importante para el mundo, y es la Guerra Civil Española. Y sucede la Guerra Civil Española, y entonces el Comité Internacional de la Cruz Roja se da cuenta y dice: estamos legislando para conflictos armados internacionales, y no nos estamos preocupando de lo que puede pasar en un conflicto armado que no tenga carácter internacional. Y aquí tenemos el ejemplo de España, donde ha habido muchos muertos. Entonces, el comité lo que pretende, cuando se hacen estos cuatro convenios de Ginebra del año 49, pretende que esos 4 convenios no solo sirvan para los conflictos internacionales, sino que también sirvan para los conflictos no internacionales. Pero cuando lo dice, los países se ponen enfrente, porque, bueno, los países suelen ser muy exquisitos con la soberanía, y solo consigue que el artículo 3, que es común a los 4 convenios, se refiera a los conflictos armados no internacionales. Es decir, que el comité que buscaba que todo lo que estoy legislando para internacionales sirva para guerras civiles, y dice: pues no señor. Y menos mal que consiguió el artículo 3. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Pues fundamentalmente lo que ocurre es la descolonización del continente africano. Y entonces empiezan a aparecer unos conflictos armados muy distintos a los que hasta entonces se habían conocido. Eran enfrentamientos de las colonias contra la metrópoli, y en estos enfrentamientos lo que menos les preocupaba a las personas eran los uniformes o las divisas. Si tenían dinero, lo utilizaban en comprar armamento, pero no tenían la preocupación de distinguirse de los civiles. Esto después va a tener sus repercusiones, e incluso lo tenemos en el problema de Guantánamo, porque Estados Unidos no ha ratificado estos protocolos. Y entonces, ¿cómo reacciona el derecho internacional humanitario? Sacando 2 protocolos de 1977. Estos protocolos se llaman adicionales porque eso se une a los convenios del año 49. ¿Y por qué se llaman protocolos y no convenios? Pues porque el CICR se dio cuenta que el mundo, que es el mundo, había reaccionado de tal manera con los convenios de Ginebra que estaban todas las naciones de acuerdo. Y dijo: si saco unos nuevos convenios, puede ocurrir que, como exigen más esos nuevos convenios, alguien no les quiera ratificar y también abandone los anteriores. Y entonces, para que no quedara ningún país fuera de ello, dice: ya que tienes los convenios de Ginebra del año 49, el que quiera que ratifique los protocolos. Pero por eso son adicionales, pero no porque tengan menos rango que los convenios. Entonces van a ser 2 protocolos, uno para los conflictos armados internacionales y otro para los conflictos armados no internacionales. ¿Qué ocurre entre los años 91 y 95? Pues entre los años 91 y 95 pues empieza a haber unos conflictos armados, sobre todo el de los Balcanes. Y fíjense ustedes, se da la circunstancia, cuando empieza el conflicto armado en la Yugoslavia, que Yugoslavia era el país, si no el que más, de los que más tratados internacionales había suscrito. Y la experiencia nos dice la cantidad de violaciones que se cometen durante el conflicto armado de Yugoslavia. Entonces, ¿cómo reacciona la comunidad internacional? En este caso va a ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues se va a crear un tribunal ad hoc para los crímenes cometidos en la Yugoslavia. Y también se va a crear otro tribunal para los crímenes cometidos en Ruanda. Pero entonces, como decíamos ayer, se da cuenta que no se pueden estar creando tribunales constantemente para cada uno de los conflictos. Y por eso va a salir la Corte Penal Internacional en el año 98. Además de eso, aquí tienen otras banderas. Tenemos la de Timor, tenemos la de Sierra Leona, la de Camboya y la de Líbano.
donde hay tribunales especiales. Fíjense que no son tribunales ad hoc. ¿Qué significa un tribunal especial? Todos los tribunales están hechos para juzgar a los criminales de guerra. Pero estos tribunales especiales son unos tribunales mixtos, tanto el de Timor, como el de Camboya, como el de Líbano, como el de Sierra Leona. Entonces, por ejemplo, en el de Sierra Leona, pues si hay 5 magistrados, 3 magistrados son de Sierra Leona y 2 magistrados son extranjeros. ¿Para qué? Para que la mesa, los de Sierra Leona, se sientan arropados por, por otros magistrados internacionales y bueno, que queden apoyadas sus sentencias, que no son algo propio de ellos, sino que les está respaldando de alguna forma el resto de los países. Pero no son tribunales ad hoc, sino que son tribunales especiales. Viene el ataque a las Torres Gemelas. El ataque a las Torres Gemelas, entonces, esto lo comentamos ayer, pero vamos muy rápido para decirlo. Yo no sé si se acuerdan que cuando ayer comentaba que me hacen la entrevista, que me dicen en Melilla que me atacaba, dije, pues no lo llevaba el piloto. Pues bueno, esto que yo dije que no lo llevaba el piloto, la OTAN lo va a... Bueno, primero tenemos que Estados Unidos declara la guerra. Estados Unidos, desde Pearl Harbor no había declarado la guerra a nadie, declara la guerra al terrorismo, con lo cual es una guerra transnacional. No es la guerra a una bandera, no es la guerra a un país, es la guerra al terrorismo allá donde esté, Y otra cosa que sale en la OTAN es que aparece lo que se llama el avión renegado. Y el avión renegado, que lo tenemos todos los países de la OTAN, es un avión que por su conducta se puede deducir que no está pilotado por su piloto. Fíjense ustedes que no es un avión secuestrado, porque un avión secuestrado despega de Madrid y en lugar de tomar en Santander, toma en Fuenterrabía, pero aterriza. Mientras que un avión renegado es un avión que va a tomar en Barajas y cuando está en larga final, pues da un viraje y se mete contra la Zarzuela o se mete contra la Almudena o se mete contra la Plaza España, ¿no? Entonces, todos los países de la OTAN, ante el avión renegado, tenemos una autoridad nacional que permite su derribo. Yo no sé si se acuerdan, hace muchos años, me parece que fue en el año, yo creo que fue en el 80, un jumbo de Korea Airlines que había despegado de Alaska, se desvió de la ruta. La verdad es que se desvió mucho, tal que en lugar de pasar por Santander, pues pasó por Almería, o sea que eran unas 200 y pico millas, era un desvío bastante importante. Pero en su desvío, yo no sé si, Paco, ¿retumba esto? ¿Retumba mi voz? Para dejar más, ¿así se me escucha? ¿Eh? Entonces, este jumbo se desvía de la ruta y sobrevuela la península de Saharín. En aquel momento y ahora, todos los países tenemos unas áreas que son prohibidas, otras áreas que son peligrosas y otras áreas que son restrictivas, ¿no? Entonces, las restrictivas es durante un tiempo, las peligrosas es que tienes riesgo tú, porque claro, si yo estoy sobrevolando una zona donde está haciendo maniobras la artillería, pues me puede derribar la artillería. Pero las prohibidas es que lo tengo prohibido, no puedo sobrevolar la Zarzuela, por ejemplo, no se puede sobrevolar. Y no se podía sobrevolar Saharín. Este jumbo de Korean Airlines sobrevuela Saharín, salen dos cazas, dos Scramble de los soviéticos, hemos quedado que Saharín estaba en mando de la defensa aérea y le derriban. Y al derribar, pues se generan, no sé si fueron 280 o 290 muertos y obviamente todos civiles. El mundo, pues claro, se asustó y dice, estamos siendo excesivamente rígidos. Y se levanta el pie del acelerador y ya
se ponen unas limitaciones a la hora de exigir que nadie sobrevuele una zona prohibida. Pero entonces ocurre lo de las Torres Gemelas. Y dice, esto, la culpa la hemos tenido nosotros por haber levantado el pie del acelerador. Y entonces se pasa a lo que se llama el avión renegado. Antes, aquí en España, no sé, pues cuando yo estaba ya delegado en Italia, pues me preguntaron, preguntaron del Ministerio de Asuntos Exteriores, que quién era la autoridad que en Italia podía derribar a un avión renegado, y en aquella época era Berlusconi, pero es que aquí en España era el presidente Aznar. Ahora se ha bajado de nivel y es un secretario de Estado el que tiene esa capacidad. Hace poco se dio la circunstancia de un avión de Iberia que iba para Nueva York, pero tuvo una avería y entonces a la altura de Santiago de Compostela pues se rompió. Entonces habían dos aviones de Scramble, dos F-1 que iban al lado del avión, y los pasajeros se creían que le estaban escoltando, que eran como el Papa, ¿no? Y no le estaban escoltando, iban armados por si acaso había que derribarlos, porque como había dado la vuelta pero no lo había comunicado, pues entonces era una conducta, bueno, porque es que hay posible, probable y seguro, ¿no? Hay tres niveles del renegado. Bueno, pues esto está reglamentado dentro de nosotros. ¿Qué ocurre después cuando aparece el conflicto de Afganistán? Pues cuando aparece el conflicto de Afganistán empieza a generarse, a proliferar lo que se llaman las empresas privadas de seguridad. Las empresas privadas de seguridad pues hacen de todo, ¿no? También es que hay muchas variedades, pero pueden llevar armamento a primera línea, pueden hacer destructores de los combatientes y como consecuencia pues, están armados, pero también hasta llevan interrogatorios, o sea que están metidos en una serie de funciones importantes. Entonces el Instituto ASER de los Países Bajos establece unos criterios para la definición de la participación directa en las hostilidades. En el conflicto de Afganistán, como saben ustedes, allí todo el mundo va vestido, yo la primera vez que fui allí, pues entonces me acompañó el embajador a un vehículo y me dijo, esta es tu seguridad. Y me salen allí tres chicos, de muchachos con jeans y con tenis y con armamento largo. Y dije, pero bueno, ¿y esto es cómo van así vestidos? Y dice, no, así van todos. Digo, pues yo creo que los países civilizados teníamos que dar ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos yendo contra el principio de distinción, que es peligrosísimo. Después nos arreglamos las vestiduras cuando mueren civiles, pero es que si nosotros aprovechamos la condición de civil para ir armados, pues entonces eso mal mirado o llevado a un tribunal podría ser considerado como criminal de guerra. Bueno, entonces eso era la participación en las hostilidades. Y es en Irak donde empiezan a proliferar de una manera descomunal las empresas estas privadas, y entonces hay en Montreal hay una reunión de expertos de los países más importantes del mundo, y lo que se trata es de que estos señores de las compañías privadas cumplan también el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Ya saben ustedes, no se habrán oído hablar de la Blackwater, y entonces pues esos cometieron una serie de barbaridades, pero a la hora de la verdad, cuando hubo que reclamarles no sé, compensaciones económicas, se declararon sin fondos. Entonces ahora lo que ha hecho esta comisión de expertos es sacar una reglamentación en la cual el primer responsable obviamente es el que comete el error o el crimen. El segundo responsable obviamente es su compañía. Pero si esa compañía no tuviera suficiente dinero, el siguiente responsable es para quién está trabajando esa compañía, a quién le está beneficiando, que será el país de lo que sea. Pero si ese país tampoco fuera capaz de asumir esos riesgos, el cuarto responsable sería el país que lo paga, que no tiene por qué ser el que está recibiendo el beneficio. Vamos a suponer que no sé, que Filipinas, con el conflicto que tiene con el ejército moro, pues tuviera un problema y pidiera ayuda a España.
Y entonces el presidente del gobierno se lo plantea, que por un lado hay que ayudar a Filipinas, pero por otro lado dice, bueno, si yo mando allí españoles, van a empezarme a venir ataúdes, esto va a tener un coste político importante, y se va a una compañía de estas. ¿Y de cuánto vale 200 personas todos los meses? Tanto, y lo paga. Entonces está pagando España para que actúen en Filipinas en apoyo a Filipinas. Bueno, pues si estos cometieran un error, el primero pagaría el cura político, el segundo la empresa, el tercero Filipinas, el cuarto España. Y encima hay un quinto para que siempre haya alguien que paga, que es donde esté la sede de la compañía, que en este caso la vuelta sería Estados Unidos. O sea que si el cuartel será Estados Unidos, pues también sería Estados Unidos. Bueno, y por último tenemos el caso de Libia. Entonces, en el caso de Libia, ¿por qué lo apuntamos aquí? Pues porque por primera vez se ha hecho uso de lo que ayer mencionábamos, se dice R2P, R2P, pero en realidad, porque el tú, ya saben ustedes que el tú preposición suena igual que el tú 2, ¿no? Por eso lo escriben con un 2, pero es responsabilidad para proteger. Y lo que ha dicho Naciones Unidas es lo que está ahí un poco resumido. Por un lado, el Estado tiene obligación de prevenir los crímenes de guerra que se vayan a cometer en ese Estado. No vale decir, no, es que esto yo ya les dije, yo ya les formé, yo ya les... No, es responsable. Pero tiene también la responsabilidad de reaccionar, de cortarlo. Tengo que tipificarlo, pero después pues, cortarlo en el momento que empiece a suceder. Tiene la obligación de reconstruir aquellos daños que se han generado como consecuencia de las operaciones. Y si él no tiene capacidad, tiene que permitir, porque no se acuerdan ustedes que Irán no permitía la ayuda internacional, tiene que permitir que la comunidad internacional diga, bueno, si no lo reconstruyes tú, lo reconstruirás. Y tiene obligación de cumplir esos tres derechos, que son las tres patas. Por un lado está el derecho internacional humanitario, por otro lado está el derecho internacional de los derechos humanos, y por otro lado está el derecho internacional de los refugiados. Y por otro lado esa es la obligación de los Estados. Pero Naciones Unidas también tiene un compromiso. Y ese compromiso es condenar las acciones que sean criminales y exigir cuentas a quien corresponda. Normalmente cuando doy un curso de 15 días o así, pues el último día digo, bueno, si se olvidan, que seguro se van a olvidar de todo lo que he dicho, ¿no? Pero si, porque son militares, claro. Pero si cuando den una orden cumplen los 5 principios del derecho internacional humanitario, seguro que no se equivocan, ¿no? El derecho internacional humanitario tiene 5 principios y si yo me comporto cumpliendo esos 5 principios, pero no solo si soy militar, ahora vengo de dar clase en la escuela de enfermería y bueno, pues como decía, a vosotros os interesa saber esto porque tú tienes la protección del derecho internacional humanitario en tanto en cuanto te comportes como un sanitario. En el momento que dejas de comportarte como un sanitario, has perdido la protección. Bueno, pues entonces, el primer principio es el de limitación. ¿Y qué es limitación? Pues fundamentalmente es que no puedes utilizar todo lo que quieras, o todo lo que tengas. O sea, si yo estoy rodeado por el enemigo y me viene un sargento y dice, mi teniente, si usted quiere ir aquí con un poco de cloro y un poco de nitrato, montamos aquí un agresivo y se lo echamos a... Pues le tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque si yo aplico ese agresivo químico, el primero que me va a acusar de haberle aplicado es España. O sea, es que España, cuando se incorpora a un tratado, en este caso de armas químicas, se compromete a no usar. Y no solo se compromete a no usar, sino a exigir que no se use y a corregir lo que se cometa, ¿no? Bueno, pues entonces, pero también se podría dar el caso con las minas. Durante mucho tiempo hemos tenido minas porque costaba casi tanto destruirlas como fabricarlas. Entonces, pues eso se iba destruyendo poco a poco. Como España ya se había comprometido a no utilizar minas, si en ese interín de tiempo, mientras te has comprometido y las has destruido todas,
entraras en un conflicto armado, no podrías utilizarlas. O sea, aunque dispongas de ellas, no podrías utilizarlas. Bueno, y entonces hay limitación de medios, pero también hay limitación de modos. Y un ejemplo claro es el de la perfidia o el generar terror. Ayer en el descanso alguien de ustedes me vino con lo del terrorismo y todo esto. El problema del terrorismo es que Naciones Unidas lleva desde el año 67 intentando definir lo que es terrorismo y no lo ha conseguido. Entonces es mejor hablar del terror, porque el terror sí que está prohibido. Está prohibido generar terror o amenazar con generar terror. Pero para generar terror no hace falta que yo esté pensando en alguien con un pasamontañas. Yo puedo generar terror con un avión o con un buque de la Armada Española. Si empiezo a atacar a una población civil, pues estoy generando terror. Y no hace falta que me digan terroristas. No, es que estoy generando terror y eso está prohibido. Y también la prohibición de no dar cuartel, ¿no? No dar cuartel, pues... lo que pasa es que si ahí se fijan, el no dar cuartel está en el protocolo adicional, ¿no? Porque alguien a lo mejor diría, yo no sé si han visto la película esta, La Noche Oscura o algo así, alguien diría, bueno, pues es que alguien durante la operación hasta que llevan a cabo los SIRS contra Osama Bin Laden, pues no dan cuartel, ¿no? Entonces, pero diría a los Estados Unidos, pero es que yo no he ratificado el protocolo adicional primero, a mí no me exijan el que cumpla lo que no he ratificado. El principio de necesidad militar. El principio de necesidad militar, bueno, ahí está esta frase que dijo Eisenhower antes del desembarco de Normandía. La necesidad militar, ¿qué viene a decir? Pues que yo hago las cosas porque tengo que hacerlas. No hago lo que me da la gana, hago lo que me han mandado a hacer. Tengo bastante relación con los colombianos, porque he ido allí muchas veces. Entonces, muchos colombianos tienen que ir a la Corte de Costa Rica. A la Corte de Costa Rica, que es la Corte de Derechos Humanos. Bueno, pues los magistrados de la Corte de Costa Rica, cada vez que ven a un policía o ven a un militar colombiano, lo primero que le preguntan es: enséñeme usted la orden de operaciones. ¿Por qué? Para saber si lo que él hizo estaba o no dentro de la orden de operaciones. Porque si tú estás cumpliendo algo dentro de la orden de operaciones, tienes el principio de necesidad militar. El principio de necesidad militar te da legitimidad, no legalidad. Yo para llevar a cabo un ataque necesito las dos cosas, la legalidad y la legitimidad. ¿Quién me da la legalidad? Que lo que yo ataco sea legal. O sea, en principio, en Osama Bin Laden era legal atacar, porque era un enemigo. Y otra cosa es la legitimidad, que a mí me hayan dado la orden de atacar. Si yo ataco un objetivo, que por ser objetivo lo puedo atacar, pero no me han dado la orden de atacarlo, estoy asumiendo la responsabilidad de mi mando. No sé si me explico. Y entonces, mi mando se supone que cuando me da la orden de atacar el objetivo, como él sabe quién soy yo, como él sabe qué sistema de armas estoy operando, como él sabe lo entrenado que estoy, él ha debido de calcular los daños colaterales. Pero si yo ataco lo que a mí me da la gana, la responsabilidad de los daños colaterales son míos. Y serían muy difíciles de justificar, porque no he tenido posibilidad de analizarlo, porque el otro está sentado, tiene un servicio de inteligencia, tiene fotografías, no sé qué. Si yo voy sobre la marcha y decido atacar algo, aunque ese algo pudiera ser atacable, es legalmente atacable, pero yo no estoy legitimado para atacarlo. A ver, para que veamos la diferencia entre las cosas. Otro principio, el de la no perfidia. Esto que hay aquí, esta es una foto mía, la saqué después en Barranquilla. En Barranquilla tiene un museo, la Marina, y hay allí este submarino. Este submarino se lo capturaron la Armada colombiana a las FARC, las Armadas Revolucionarias de Colombia. Y curiosamente, como ven ahí, lo he reforzado, pero se ve que tiene una cruz roja. Eso no es perfidia, porque eso es una estupidez. O sea, si yo un carro de combate le pinto una cruz roja, pues ya sabe que es un carro de combate. Si un cañón, pues con eso no engaño a nadie. Pero la perfidia, ¿qué es la perfidia? La perfidia es que yo hago uso de algo por lo que me tenían que proteger y aprovecho para hacer una cosa. Es decir, yo enarbolo una bandera blanca que estoy diciendo que me quiero rendir o que quiero parlamentar, y cuando se acerca el enemigo, llevo a cabo una hostia. Me hago el muerto, me hago el herido,
me he visto de uniforme del enemigo, me he visto de civil, me he visto del uniforme de un país neutral, me he visto de sanitario y llevo a cabo una actuación. O sea, estoy haciendo algo por lo que me tenían que proteger y aprovecho esa aproximación que tengo al enemigo porque me ha protegido, porque ve que soy sujeto protegido, y cuando estoy en las posibilidades llevo una actuación. Esto es un crimen grave. Y aprovecho para decirles una cosa, que yo no sé si ustedes han oído hablar de la operación Jaque. La operación Jaque la lleva a cabo las Fuerzas Armadas colombianas para liberar a Íñigo Betancourt. A Íñigo Betancourt y a 13 personas más. Entonces, durante la operación, pues uno de los que iban a rescatar llevaba un chaleco del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo me entero de esto, como se enteran todos ustedes, por los medios de comunicación, pero a la media hora me llama el director de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia y me dice, nos conocemos mucho, y me dice, mira, ¿qué ha pasado esto? ¿Tú crees que ha sido perfidia? Y yo le dije, yo creo que no, que ha sido uso indebido del emblema. Curiosamente, a la media hora me llama un periodista del ABC y me sorprendió la pregunta. Me sorprendió que fuera una pregunta tan atinada. ¿Esto ha sido perfidia? ¿No? Porque yo no sé si todos ustedes cuando han llegado aquí sabían lo que era perfidia, pero no hay mucha gente que no sabía lo que era perfidia. Pues os sorprende que un periodista, pues en cierta manera. Como le dije que no, pues ya no era noticia. Fíjense, les digo que no todo el mundo lo sabe, ya sé que me están grabando, pero como lo que digo es cierto. Yo pertenezco al Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, que dependemos del presidente de Cruz Roja. Entonces, como consecuencia de Cruz Roja Española, nosotros presentamos una modificación al Código Penal para ajustarse al derecho internacional humanitario que vinculaba a España, ¿no? Y nos aceptaron absolutamente todo, o sea, sin cambiar una preposición, menos la palabra perfidia, porque hubo un diputado que dijo, sí, esto ya no se usa, esto no existe, esto era de la Edad Media, y entonces se tachó el delito de perfidia, y entonces no se contesta. También es verdad que hace unos años algún listo, quitó el delito de piratería porque la gente lo identificaba con un parche y un gancho en la mano, y estamos viendo que hay piratas constantemente en muchos sitios, ¿no? Bueno, pero a lo que les voy. A los 15 días tuve que ir a Colombia, iba a dar allí unos cursos, y empiezo en Bogotá, porque era itinerante, y me sacan el primer día de clase, ahí con mucho misterio, y al otro lado del teléfono estaba la que hacía las funciones de canciller, de ministro de Asuntos Exteriores. Y me dice, era un lunes, coronel, el miércoles tengo que ir a Naciones Unidas. ¿Qué argumento puedo expresar para defender que esto no ha sido perfidia? ¿Por qué yo dije que no era perfidia? Porque hemos quedado que la perfidia es hacer uso de algo por lo que te tienen que proteger para llevar a cabo un acto hostil. Como yo interpretaba que la liberación de 14 civiles no era ningún acto hostil. Lo que pasa es que en estos 15 días yo me entero que se habían capturado a dos guerrilleros. O sea que, bueno, yo no sé si saben ustedes algo de la operación. La operación, la verdad es que es para una película, porque primero se mete el Servicio de Inteligencia Colombiano, se mete aquí en una página web de una ONG catalana de Global Humanitarian para tener una cobertura.
después se meten en la red de comunicaciones de la guerrilla y hacen como que son la jefatura, el secretariado de la guerrilla y dan orden a una serie de grupos para que reúnan a los prisioneros en un punto porque se iba a hacer un intercambio humanitario. Entonces analizan una serie de intercambios humanitarios que se habían hecho, contratan a un director de teatro, ¿no? Y una serie de señores empiezan, en un hangar, empiezan a ensayar la obra de teatro. Y uno era porque también usan de Telesur, me parece que se llama el canal venezolano, o sea que uno llevaba el Telesur, otro era fotógrafo, el otro no sé qué. Y entonces se da cuenta el jefe de inteligencia que en todos los intercambios humanitarios había una Cruz Roja. Entonces, bueno, pues tú eres el de la Cruz Roja, porque eran papeles. Ninguno de ellos iba armado, ninguno. Entonces llevaban un helicóptero que solo podían entrar los 14 prisioneros y dos guerrilleros más, porque se suponía que los guerrilleros iban a entrar armados y como ellos no tenían armas, pues iba a ser difícil de desarmar. Bueno, se meten, les desarman, no sé qué, etc. A lo que voy. Cuando llego a Colombia, yo ya sabía que habían capturado a esos dos guerrilleros. Y eso sí que es acto hostil. O sea, yo no me puedo vestir de Cruz Roja para capturar a los guerrilleros. No obstante, yo una de las salidas que le di, que la di 3, pero la más razonable, que suponía que era la que ella iba a emplear, era que se podía considerar esos dos guerrilleros como un daño colateral. O sea, el daño colateral es un daño que generas fuera de la misión. La misión era rescatar a esos prisioneros. Y en cambio, una vez que has capturado a esos dos guerrilleros, pues no les vas a soltar, entre otras cosas, porque te echaría encima la opinión pública. Bien, es verdad que también le dije otra cosa que no me hizo caso. Dije yo, de todas maneras, no sé si saben ustedes que en Colombia, cada vez que capturan a un líder de la guerrilla, lo extraditan a Estados Unidos. Yo le dije, yo no les extraditaría a estos dos. ¿Por qué? Porque ya que les ha capturado de una manera irregular, sería mantener un poco de irregularidad. Han extraditado a uno, el otro está en Bogotá, pero el caso es que han extraditado. Bueno, pero ¿qué sería la perfidia? Ha sido la perfidia. Esto es un ejemplo tonto, no sería un carro de combate, sino los ejemplos que dan. Otro principio, hemos hablado del principio de limitación, hemos hablado del principio de necesidad militar y del principio de no perfidia. Y otro es el de distinción. El principio de distinción se vive de dos maneras. Uno es que yo tengo que saber qué puedo atacar y qué no puedo atacar. Entonces lo que puedo atacar pues, serán los bienes y las personas protegidas, los civiles, prisioneros de guerra, etc. Y otra, que como yo soy un objetivo, cada vez que me aproximo a algo que debe ser protegido, le estoy poniendo en riesgo. Eso no quiere decir que yo en caso de guerra no pueda pasar por un pueblo. Claro que puedo pasar por un pueblo, pero si soy un comandante que sabe derecho internacional humanitario, debo saber que si establezco mi cuartel general en el pueblo, estoy poniéndoles en riesgo a todo el pueblo. Y lo mismo podríamos decir pues aquí del cuartel general de la Armada. Si el cuartel general de la Armada está cerca del Museo del Prado, pues ¿quién tiene la culpa? Pues nosotros. O sea que no podemos obligar, si mañana entramos en guerra, a que venga a atacarnos, venga con proyectiles de última generación y de máxima precisión. Vendrá con lo que tenga. Entonces seremos nosotros los responsables de proteger o bien el edificio o bien evacuar las obras que vengan. Pero sería un daño colateral, pero bueno, porque es que si no, pues yo montaría siempre los cuarteles generales en hospitales o en museos o en bienes culturales. Y por último está el principio de la proporcionalidad. Estoy convencido que si ahora les preguntase a ustedes, no sé si alguien quiere participar, diciéndome qué considera que es la proporcionalidad. ¿Alguien se atreve? Yo, mi coronel, os permiso, tenía una pregunta referente a la proporcionalidad. Me ha venido precisamente, no tiene que ver mucho con la acción, pero podría enlazarse con la alternativa MAR durante la época de Guerra Fría, lo que es la destrucción mutua asegurada. Cualquier acto hostil en el Atlántico Norte, yo te voy a responder
en tu línea con todo mi poder nuclear. El caso, por ejemplo, de los misiles de Cuba. Ahí habría un claro ejemplo de dos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, los cuales no estarían cumpliendo el principio de proporcionalidad, precisamente. Ya. Eso que la destrucción mutua asegurada, eso era más bien una, ¿cómo se llama? No es represalia, sino, no me viene la palabra, ya me vendrá, que a veces se confunde con represalia. Represalia es algo dentro del derecho internacional humanitario que se puede utilizar. Pero la proporcionalidad normalmente cuando se pregunta a un colectivo formado y preparado como el de ustedes, casi siempre dicen proporcionalidad es que yo ataque con medios proporcionales. Y que lo que haga sea proporcional al enemigo. Y no es así. Eso pudiera ser la proporcionalidad a la luz de los derechos humanos. Es decir, cuando no hay un conflicto armado, el principio de la proporcionalidad es ese, que la defensa es proporcional a la ofensa. Es decir, primero me tienen que ofender. Es decir, que no puedo llevar a cabo operaciones ofensivas. Me tiene que ofender alguien, a mí o al que yo estoy guardando. Y segundo, yo le respondo proporcionalmente a esa ofensa. Es decir, si viene con un arma blanca, el que yo saque una metralleta, pues el juez lo podría considerar desproporcionado. Si alguien me escupe y yo le pego una puñalada, pues eso podría ser desproporcionado. En cambio, en el derecho internacional humanitario, eso no tiene nada que ver con la proporcionalidad. No tiene nada que ver. ¿Y qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad es una fracción. Igual que hemos dicho, la proporcionalidad en los derechos humanos es que la defensa sea proporcional a la ofensa, tenga un numerador y un denominador. La proporcionalidad en el derecho internacional humanitario es que los daños que yo genere a las personas y bienes protegidos, fíjense lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo los daños que genera el enemigo. No. Los daños que genere a las personas y bienes protegidos. O sea, algo que yo no solo no le tenía que dañar, sino proteger, pues bueno, los daños que genere a eso, a bienes culturales, a bienes religiosos, a civiles, a prisioneros de guerra, a hospitales, sean proporcionales a la ventaja militar que esperaba hacer. ¿Por qué? Porque yo, si soy colombiano y dice el presidente aquí no hay guerra, yo con un helicóptero no puedo atacar a alguien que tenga una metralleta, porque como no hay conflicto armado, solo me van a aplicar la proporcionalidad a la luz de los derechos humanos. Pero si yo estoy en un conflicto armado, será un mal uso de los sistemas de armas. Si yo lanzo unos aviones de última generación para atacar un nido de ametralladoras, cuando vale más el combustible que el nido de ametralladoras, pues seré un mal comandante. Pero nadie me puede acusar de falta de proporcionalidad. La proporcionalidad ya sé que está saliendo constantemente en los periódicos, entre otras cosas porque, como es opinable, porque el que tiene que definir si hay proporcionalidad o no es el juez, pues entonces todos opinamos y la policía ha cargado desproporcionadamente. Y a ese no se queda desproporcionadamente. Bueno, desproporcionadamente con tu criterio, con el criterio de otro, a lo mejor era proporcional. Pero que quede claro la diferencia de ver el principio de la proporcionalidad a la luz del derecho internacional humanitario y ver el principio de la proporcionalidad a la luz de los derechos humanos. Antes, si se acuerdan, cuando teníamos lo de la lechuza de Minerva, veíamos que al acabar la Segunda Guerra Mundial,
salen los convenios de Ginebra. Y al acabar la descolonización del continente africano, salen los protocolos adicionales. ¿Cuál es la diferencia fundamental en uno y otro? Yo les comenté que en África, pues las fuerzas que se enfrentaban a la metrópolis, de lo que menos se preocupaban, eran de los rangos, de las estrellas o del uniforme. Utilizaban todo lo que podían en armamento. Con lo cual, el principio de distinción era más difícil. O sea, distinguirse el combatiente del no combatiente era más difícil. Esto es después lo que va a aprovechar Estados Unidos para algunas de sus decisiones. Vamos a ver la diferencia de los requisitos que establecían los convenios de Ginebra a los requisitos que establecen los protocolos adicionales. Estamos hablando, obviamente, en un conflicto de carácter internacional. ¿Por qué? Porque en un conflicto de carácter no internacional no hay combatientes. O sea, en el conflicto armado de Colombia no hay ningún combatiente. Ni las mismas fuerzas armadas colombianas son combatientes. La palabra combatiente, mira, la palabra combatiente está unida al concepto de conflicto armado internacional. Si el conflicto armado no es internacional, no hay ningún combatiente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ser combatiente? Porque la segunda derivada del combatiente es el prisionero de guerra. Y en cambio, en un conflicto armado de carácter no internacional, como no eres combatiente, si yo te capturo, vas al juez. No vas a un campo de prisioneros, entre otras cosas, porque no existe ese campo de prisioneros, porque no hay prisioneros. Vamos a ver lo que decían los convenios del año 49. Los convenios del año 49 exigían unos requisitos desde un punto de vista colectivo y desde el punto de vista individual para que alguien pudiera ser considerado combatiente por el enemigo, que es tanto como decir que alguien después pudiera ser considerado prisionero de guerra si cae de mano. Los requisitos colectivos eran, como ahí ven, que tuviera un líder, un señor que responde de su gente, que da órdenes y los demás le obedecen. Y segundo, que desarrollaran las acciones, se dice, de acuerdo a las reglas y usos de la guerra, a lo que siempre se ha interpretado como derecho consuetudinario, como ocurría en la Haya. ¿Cuáles eran los requisitos individuales? Los requisitos individuales eran dos. Por un lado, que se distinguiera del que no era combatiente. Y por otro lado, que llevara las armas a la vista, las armas francas. Durante la Segunda Guerra Mundial no existía esto. Y entonces, el civil que tomaba las armas se le consideraba como un criminal. Y le llevaban al juez, y el juez le aplicaba la pena de muerte o lo que fuera. Aunque se distinguieran, aunque llevaran una boina, aunque llevaran un brazalete. Fíjense que aquí no dicen lo que tienen que llevar, sencillamente que lleven algo que se distingan de los civiles. Esto es lo que dicen los convenios de Ginebra. Vamos a ver lo que dicen los protocolos accidentales del 77. Hemos quedado que los protocolos quieren actualizar lo que estaba escrito a los conflictos, y los conflictos que se está viendo, que todo el mundo va de paisano, y dice, pues bueno, pues entonces vamos a exigir menos. Los colectivos, los requisitos colectivos son los mismos, que tengan un mando responsable y que las acciones que lleven a cabo sean de acuerdo a las reglas y uso de la guerra. Pero según los requisitos individuales, son menores. Y aunque ahí les hemos apuntado como si fueran dos, en realidad es como si fuera solo uno, ¿no? Como si fuera solo uno. Y es que lleven las armas francas, que lleven las armas a la vista. Lo que pasa es que exige que las lleven durante el despliegue y durante la acción. Entonces viene Estados Unidos y dice, es que mañana, pues, cualquier terrorista, como me va a dar un tiro en la nuca, va a sacar el arma de la gabardina, para no agujerearse la gabardina, y ya me van a decir que lleva el arma a la vista. O cualquiera que va a explosionar un coche bomba, pues va a sacar
del bolsillo la pila para saber cuál es el polo positivo y negativo y llevarme a decir que el arma está a la vista. Entonces no lo ratifico y así no puedo considerar a nadie que ejecute esto como guerrillero y por tanto como prisionero de guerra. Aquí se da el caso del famoso, ustedes ya le conocen tarde, pero Juana Chaos, que hay por aquí, ahí me parece que era por donde está el Banco España, y entonces cuando cae dice: yo me acojo a los convenios de Ginebra y tal, porque soy un guerrillero, ¿no? Y a mí solo me interrogan los militares. Entonces, para que el teniente de la Guardia Civil se puso la guerrera y se quiere ver un uniforme, pero aquí tienes. Pero no porque le estuviera dando la condición de prisionero de guerra del guerrillero, sino bueno, si quieres hablar, pues habla conmigo, ¿no? Y esto. Porque España ha hecho lo que se llama una reserva a esta denominación de guerrillero. España solo admite guerrilleros en territorio ocupado. Como España considera que nada del territorio nacional está ocupado, no puede haber aquí nunca guerrilleros. España admite que si mañana entramos en guerra con Francia y ocupamos el sur de Francia, pues que civiles en Marsella tomaran las armas para echarnos a nosotros. Y si les capturamos y esos civiles cumplían estos requisitos, serían considerados prisioneros de guerra, serían considerados criminales. Pero como nada del territorio nacional está ocupado, aquí nadie puede sacar la bandera de guerrilla. Vamos a ver los tipos de combatientes. Los tipos de combatientes, fundamentalmente, estamos hablando de conflictos armados internacionales. Pues hay dos. O eres legal o no eres legal. O eres legal. Los dos van a ser combatientes. Los dos van a participar de los combates. Solo que uno está legalizado para hacerlo y el otro no está legalizado. ¿Quiénes son los combatientes legales? Pues los combatientes legales son de tres tipos: los combatientes regulares, los combatientes irregulares y los combatientes circunstanciales. ¿Quién es un combatiente regular? Pues las Fuerzas Armadas. Pero también están las milicias. Y cuando hablo de las milicias no hay por qué pensar en la milicia palestina, que también. Pero es que el ejército suizo es de milicias. O sea que no hace falta estar pensando gente que va con turbantes. No. En un país tan desarrollado como Suiza, pues prácticamente todas sus Fuerzas Armadas son milicias. Y también los cuerpos de voluntarios. ¿Qué caracteriza a las Fuerzas Armadas? Pues que ya están constituidas en tiempo de paz. ¿Qué caracteriza a las milicias? Que son obligatorias. ¿Qué caracteriza a los cuerpos de voluntarios? Pues lo que de su propia nombre indica, que se apunta al que quiere. En la típica legión francesa, la legión extranjera, o el típico la división azul, pues era de voluntario. La gente se apuntaba y el que no quería no se apuntaba. Bueno, pues todos estos son combatientes regulares. ¿Quién es el combatiente irregular? El combatiente irregular es el guerrillero. ¿Y quién es un guerrillero? Dicen a veces que lo importante de la definición es la primera palabra. Pues un guerrillero es un civil. Un civil. ¿Y qué le pasa a ese civil? Que como le ha ocupado el enemigo, toma las armas al expulsarle. Lo normal es que los guerrilleros tengan jefes militares para ser más eficaces y se constituye el ejército de resistencia. ¿Bien? Y por eso se llaman pues, combatientes irregulares. Fíjense ustedes que estamos hablando dentro del campo de los legales. Cualquiera de estos individuos, si cae en manos del enemigo, es prisionero de guerra. ¿Y quiénes son los combatientes circunstanciales? Pues los partisanos. ¿Y qué es un partisano? Un civil. Un civil. Que toma las armas. ¿Por qué? Porque se aproxima al enemigo, no porque le ha ocupado el enemigo. Entonces lo normal es que ese civil que toma las armas, pues ni sabe de derecho internacional humanitario, ni de derecho a la guerra, ni nada. Y coge la escopeta de caza, o coge el talle, o coge lo que tiene a mano. Y no tiene a nadie que le dirija. Por eso lo que recomiendan los convenios es que el país, en cuanto pueda,
debe de mandar a algún profesional allí, pues para que no se cometan atrocidades. Entonces, ¿por qué se llama circunstancial? Pues porque, como su propio nombre indica, es temporal, es de circunstancias. O sea, si yo soy un partisano y porque se aproxima el enemigo, me enfrento al enemigo y el enemigo me captura, ¿qué soy? Prisionero de guerra. ¿Qué ocurre si el enemigo no me captura? Pues tengo una alternativa. Me voy a casa, en cuyo caso soy civil, o sigo combatiendo, en cuyo caso, como ya me ha ocupado, paso a ser guerrillero. Por eso es por lo que se llama circunstancial. Va a ser durante un periodo muy corto de tiempo. Pero a pesar de que es corto, los convenios recomiendan que en cuanto haya gente de esta, que vaya allí algún profesional para evitar pues no sé, que se cometa, porque durante mucho tiempo, pues la gente, ahora ya se lo oímos al Melendi, ¿no? Que todo va de la ley en el amor, pero no, igual que en un plan ya siempre hay un perdedor o algo así lo que dice, ¿no? Pero hay mucha gente que cree eso, y no es verdad. No sé si en el amor vale todo, pero desde luego en la guerra ya estamos viendo que no. ¿Quiénes son los combatientes ilegales? Los combatientes ilegales también hacen la guerra. Lo que pasa es que no tienen derecho a hacer la guerra, o por lo menos no tienen derecho a hacer la guerra como la hacen, ¿no? Entonces tenemos, el primer caso es el saboteador. ¿El saboteador quién es? Pues una persona que se mete en el territorio enemigo y lleva a cabo una acción. Y entonces me podrían decir ustedes, bueno, ese señor es un señor de operaciones especiales. Sí, es un señor de operaciones especiales siempre y cuando vaya de uniforme. Pero si es que se ha acercado al objetivo, vestido de civil, o vestido de cura, o con uniforme del enemigo, o con lo que sea, ese señor es un saboteador, ¿no? Y no vale decir, es que este mono de vuelo, yo llevo aquí este mono de vuelo, que es el uniforme del saboteador, y este pin que llevo aquí significa que soy teniente. No, o sea que si hemos quedado que tú tienes que llevar las armas a la vista durante el despliegue y durante la acción, pues tienes que darle opción al enemigo para que te pueda abatir. Claro, si te has acercado al puente vestido de pastor, pues eso. El francotirador. El francotirador, esto a veces utilizamos las palabras mal utilizadas. He visto algunas unidades del Ejército de Tierra Español que tienen francotiradores. Y infantería marina, que también tiene francotiradores. Pero no son francotiradores, está mal dicho ese término. Son tiradores de precisión. ¿Por qué? Porque esos señores están enlazados, están cumpliendo una orden, les han dicho qué tipo de objetivos tienen que batir. Entonces, ¿quiénes son estos francotiradores? Este francotirador es un civil, ¿no? ¿Y qué hace ese civil? Pues la guerra por su cuenta. Un civil que tal vez es aficionado a la caza y después de comer se sube a la terraza y de cada tres al cojo o a la monja o al que le da la gana. Entonces, aunque estuviera disparando a los enemigos, si le captura el enemigo, como ese señor está haciendo la guerra por su cuenta, porque no tiene un líder, aunque, fíjense ustedes, aunque pasara como el Sarajevo, que les pagaban, creo que era 75 dirham por cada uno de los que abatían, de los musulmanes que abatían, ¿no? Aunque sea eso, aunque estés abatiendo al enemigo, como eres tú el que selecciona los objetivos, eres tú el que hace la guerra por tu cuenta y encima estás vestido de civil, pues entonces eres un combatiente ilegal. Y si caes en manos del enemigo, no eres prisionero de guerra. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, pues? El espía. ¿Quién es el espía? El espía tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, que esté en la zona de operaciones. ¿Qué significa que esté en la zona de operaciones? Pues que tiene que haber guerra. O sea que cada vez que utilizamos el término, que se usa mucho los periodistas, que utilizan el término espía en tiempo de paz, está mal utilizado. Porque para que haya espionaje tiene que haber área de operaciones, y para que haya área de operaciones quiere decir que hay confrontación entre dos países, ¿no?
Otra cosa que sucedió hace mucho tiempo era con la Guerra Fría. Como nadie sabía lo que era la Guerra Fría, se llamaba Guerra Fría, pues teóricamente todo era teatro de operaciones, y entonces, pues por eso cuando le derriban al piloto Powell, al de U-2, pues después le cambian por dos espías de Alemania Oriental. Pero bueno, pues porque era Guerra Fría y era una cosa un poco rara. Pero en la actualidad, para que a ti seas espía, tienes que estar en la hoja, en una zona de operaciones, y eso quiere decir que tiene que haber confrontación. Aquí se me ocurre un hecho, no sé si se acuerdan ustedes. Hace unos años, un avión P-3 de guerra electrónica, que lleva pues, sistemas de detección de contramedidas electrónicas, reconocimiento electrónico, etc., ¿no? Es derribado, o sea, sobrevuela el mar meridional de la China. Entonces salen unos cazas chinos, pero el caza chino impacta con el P-3, se eyecta el piloto chino y se ahoga, ¿no? Pero el P-3, como consecuencia del impacto, no puede seguir volando y tiene que aterrizar. Y aterriza allí en territorio chino, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer China en esa situación? Pues miren, China lo que hizo, sabía, los periódicos decían que un avión espía no podía ser avión espía porque no había guerra. Lo que sí tenía era muchos secretos encima y no les dio tiempo a eliminarlos todo lo que pudieran, ¿no? Entonces lo que hizo China, como no podía meterles en la cárcel, porque tú no puedes meter en la cárcel a un equipo, a una tripulación de un avión porque no estás en guerra con ese país, ¿no? Entonces aprovechó las cuestiones administrativas para tenerles más tiempo. Les tuvo 28 días. Durante esos 28 días desmantelaron el avión, que fue un coste muy grande para Estados Unidos porque tuvo que cambiar frecuencias, tuvo que cambiar muchísimas cosas. ¿Cómo consiguieron eso? A base de obstáculos administrativos, porque inmediatamente fue el cónsul americano de Guangzhou. Bueno, el otro día leí no sé dónde que los senadores americanos solo el 40% tenían pasaporte, lo cual quiere decir que el otro 60% ni ha salido de Estados Unidos ni piensa salir. Pues no digamos un piloto o un militar que va en un avión, ese lleva el bono de vuelo y no sé si la tarjeta de identificación, pero no lleva pasaporte. Entonces decían, bueno, ¿y estos de qué país son? Decían, de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues el tío decía, el cónsul, no, eso no nos vale, nos tiene que dar por escrito. Entonces le daban los documentos en chino. No sabía chino, no podía apuntar nada, se tenía que llevar los documentos, pero tampoco se podía traer ningún papel, ¿no? Entonces tenía todo que memorizar lo que se llega a cada casilla, o sea, estaban totalmente. Entonces pasaron los 28 días y desmantelaron eso. Pero yo viví otro caso distinto. No sé si saben ustedes que Guatemala no reconoce la frontera de Belice. Y si uno ve el mapa, es un tiralíneas, es un angular. Entonces, estando en Guatemala, pues capturan a 12 beliceños, que eran militares y policías, de uniforme y con armamento. Me coincidió que tenía que dar una charla en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y entonces durante el recreo me lo comenta el Ministro de Asuntos Exteriores porque yo no tenía ni idea. Y le dije al canciller, ¿y dónde están estos señores? Y dice, pues en la cárcel. Y digo, ¿cómo les tiene usted en la cárcel? Y dice, pues hombre, porque han violado nuestras fronteras. Y dice, ¿pero no van de uniforme? ¿No van con armamento? Usted no puede meterse en la cárcel, no los puede juntar con violadores, con criminales, con drogadictos, con no sé qué. Y dice, ¿y qué puedo hacer? Y me resultó cómodo porque respondió, estaba al lado de mí el jefe de la delegación del Comité Internacional Cruz Roja, que me dijo, declárenles la guerra, ¿no? Entonces usted les declara la guerra a Belice y les puede retener como prisioneros de guerra. Pero en el momento que se acaba la guerra, les tiene que devolver. Y como no hay guerra, pues no les puede retener. O sea que durante una situación de paz no puede haber prisioneros de guerra. Durante una situación de paz no puede haber espionaje. Es decir, tiene que estar en el área de operaciones.
tiene que estar buscando información, porque si está haciendo otra cosa tampoco es espionaje, ¿eh? Tiene que estar buscando información. Y lo tiene que estar haciendo por procedimientos ilícitos, ¿eh? Es decir, si yo voy con un avión de reconocimiento, aunque esté en el área de operaciones y esté buscando información, eso es una acción hostil, es un reconocimiento aéreo. Y si me derriban, soy combatiente y soy prisionero de guerra, ¿no? Ahora, es cuando yo me disfrazo, cuando yo me visto con otro uniforme para obtener información. Entonces, ahí es el problema porque soy espía. Pero uno de los requisitos del espionaje es que me tienen que capturar, no infraganti, pero casi. Me explicaré. Vamos a suponer que yo soy un tío del CNI, ¿no? Entonces, pues, y estoy metido en un país que pudiera llegar a estar enfrentado con España. Lo normal, pienso yo, aunque a veces pues, no se hacen las cosas normales, lo normal es que si hubiera un enfrentamiento, el primero que debía salir del país era yo, porque seguro que me tenían ahí mordido, ¿no? Pero vamos a suponer que sigo en el país, ¿no? Y en un momento dado el sistema de contrainteligencia me dice que, oye, que manda por ti. Entonces me recupera España. Entonces, para no estar aquí comiendo la sopa boba, pues resulta que como soy infante de marina no vea, pues voy allí a combatir. Si me capturan ahora, no me pueden decir que yo hace 2 años era espía, ¿eh? O sea que a mí me tienen, porque ahora me acaban de capturar con el uniforme y haciendo una operación de desembarco. Luego ahora soy combatiente, y como soy combatiente soy prisionero de guerra, no sé si ¿no? El espionaje tiene que ser... Y por último tenemos el mercenario. Aunque esto les puede inducir a error, porque ahí he puesto a 2 de una empresa privada. Si a mí me hicieran la pregunta rápida, ¿las personas de una empresa privada son mercenarios? Yo les tendría que responder no. No. ¿Por qué? Porque precisamente lo que han encontrado ha sido una laguna en la definición de mercenario, como ahora veremos. Un mercenario, para que sea mercenario, es una persona que a título personal, o sea, hace un contrato individual. ¿Para qué? Para participar de las hostilidades con ánimo de lucro, ¿no? Tiene que cumplir los 3 requisitos. En el momento que no cumpla los 3 requisitos, no es mercenario. Esos 3 requisitos. A título personal hago un contrato. ¿Para qué? Para participar en las hostilidades, porque si hago un contrato para, no sé, para asesorar a los de correos, pues no soy mercenario. Y con ánimo de lucro. Y entonces yo les haría a ustedes una pregunta. Vamos a suponer que mañana hay una guerra en Quebec, en Canadá, porque se quiere independizar, y yo firmo un contrato individual para ir a Quebec, para luchar al lado de los franceses. Yo aquí en España cobro 1.000 y allí me van a pagar 4.000. Y voy para participar en las hostilidades. ¿Eso es ánimo de lucro, sí o no? No me contesten todos al tiempo. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Se lo voy a poner más difícil. Yo voy a Sierra Leona para hacer un contrato privado para participar en las hostilidades apoyando al gobierno. Yo aquí cobro 1.000 y me pagan en Sierra Leona 800. ¿Soy mercenario, sí o no? ¿Es ánimo de lucro, sí o no? Nadie se atreve. Aquí si hubiera un gallego seguro que acertaba. Porque hubiera dicho depende. Y hubiera acertado. ¿Y por qué depende? Porque el ánimo de lucro se mide porque yo gano más
que el nativo que hace lo mismo que yo. O sea, si yo voy a Sierra Leona y voy a hacer lo que vaya a hacer, pero el sierraleonés, o como se llamen los de Sierra Leona, cobra 600 y yo cobro 800, eso es ánimo de lucro. Si yo voy a Canadá, que el nivel de vida es más alto, y en lo que hago yo al quebequiano, o como se les llama, le pagan 4.000 y a mí me pagan 4.000, eso no es ánimo de lucro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no se trata de que yo participe en las hostilidades. Mañana podría estar en guerra a Filipinas y yo podía querer Filipinas o apoyar ideológicamente a Filipinas y me voy a Filipinas a echarles una mano. Y como tengo una familia, necesito que me paguen algo. Pues si lo que me pagan es lo mismo que le pagan a un filipino, eso no es ánimo de lucro. No sería mercenario. ¿En qué se basan las empresas privadas? Pues como antes les decía, se podía dar la circunstancia de que, vamos a suponer que uno de ustedes se mete en una página web de una empresa de estas privadas. Y entonces manda su currículum, tengo tantos años, sé conducir, manejo estas armas, esto, hablo un par de idiomas o no hablo ninguno, lo que sea, ¿no? Y entonces le hacen una entrevista, ¿usted quiere firmar aquí por la compañía? Sí, pues mire, le vamos a dar todos los meses 2.000 euros, pues muy bien, y firmo. Y entonces yo he podido vivir en casa toda la vida cobrando los 2.000 euros. Lo que pasa es que como no son tontos, pues es probable, a lo mejor no al día siguiente, pero a los 2 días ya me dicen, mira, vas a ir a Yemen que te van a enseñar allí conducción de evasión. Yo voy a Yemen, y viene un señor, me sube en un Land Rover y me enseña cómo se hace la conducción de evasión. Después, mira, ahora vas a ir a no sé dónde, te van a enseñar a desactivar o a activar. Y voy y me enseño. Y en una de estas me dicen, ahora vas a ir a no sé dónde y te pones de parte del gobierno, o te pones de parte de los rebeldes. Y te están, ¿quién me está pagando a mí? A mí no me están pagando los rebeldes. A mí no me está pagando el de Yemen. A mí me está pagando la empresa, ¿no? Y esa empresa no me está pagando, antes decía que España podía contratar una empresa para mandar gente a Filipinas. Pues lo que España paga a la empresa, obviamente no le paga a los que van a Filipinas. Le pagará menos porque tiene gasto de empresa. Es decir, que no haces, aunque haces un contrato individual, no haces un contrato directo para participar en las hostilidades. Y encima, como el contrato que haces es muy amplio, porque puede ser conducir vehículos, llevar armamento, hacer interrogatorios, hacer muchas cosas, entonces pues eso se han agarrado precisamente a esa laguna legal que existía en la... Hemos quedado que empezamos acabamos a las 8:30, luego a las 8:30. Bueno, aquí dice, no siempre hay prisioneros de guerra, pero esto, como ya lo he dicho, voy a pasar muy rápido. Entonces hay una muralla que define perfectamente la diferencia entre si estoy en un conflicto armado internacional o en un conflicto armado no internacional. Porque si yo estoy en un conflicto armado internacional, sí que hay prisioneros de guerra, puede haber retenidos y puede haber detenidos. ¿Quién es un detenido? Pues un criminal. ¿Quién es un retenido? Pues un médico. ¿Y por qué el médico? El médico, concretamente, el médico y los que dan asistencia religiosa son retenidos, no son prisioneros de guerra. Primero, porque su obligación es solo hacer o prestar asistencia sanitaria y religiosa a los propios. O sea, yo no puedo capturar una unidad sanitaria del enemigo para que me asista a mí. Si yo capturo una unidad sanitaria del enemigo, es para que atienda a los propios prisioneros de guerra, enfermos, heridos que tenga yo. ¿Y por qué se llama retenidos? Porque yo no les debo tener ni en número, ni en tiempo, más que lo necesario. Me explicaré. Primero se establece un rate, una equivalencia. Tantos médicos por tantos pacientes o por tantos posibles pacientes. ¿Cómo quieren que se establece ese rate? Pues el mismo que yo tengo. O sea, vamos a suponer, yo tengo un campo de prisioneros de guerra. En ese campo hay 2.000 prisioneros de guerra. ¿Cuántos médicos necesito? ¿5 son muchos? ¿3 son suficientes? Pues
¿Cómo lo sé yo? Conociendo el número de médicos que yo tengo por cada 1000 españoles. O sea, si yo por 2000 españoles necesito 3 médicos, pues por 2000 prisioneros de guerra necesitaré 3 médicos. Entonces, si tengo 4 médicos, tengo que soltar a uno. ¿Por qué? Porque iría precisamente contra la hacha de humanitario. O sea, si resulta que el médico está para asistencia médica. Si yo tengo a un médico perdiendo el tiempo en un campo de prisioneros, no está prestando asistencia médica a quien se la tenía que prestar. Y como tampoco le puedo tomar para que me ayude a mí, pues entonces le tengo que soltar. ¿Qué ocurriría si yo necesito 3 médicos y solo tengo 2? ¿A alguien se le ocurre? Hemos quedado que si tengo 4 médicos y solo necesito 3, tengo que liberar a uno. Pero si tengo 2 y necesito 3, bueno, si yo puedo prestarlo, lo que pasa es que dudo que pueda prestarlo, porque lo que se supone que yo también les tengo contados. Lo que tengo que hacer es pedírselo al enemigo, para que él me mande otro. Y si él no tiene o no quiere, tendré que ir a una instancia internacional, a un país neutral, pues España ha participado en algunos conflictos mandando médicos, o al Comité Internacional de la Cruz Roja. Me parece que fue en el 2002 o algo así, estuve por Chiapas. Entonces, en Chiapas, el Comité Internacional de la Cruz Roja tenía médicos a pesar de que México tenía médicos. ¿Por qué? Porque si una indígena de allí, de la zona de Chiapas, se le ponía enfermo el hijo y iba a un médico mexicano, la advertían. Y la segunda vez la expulsaban del poblado. Entonces el CICR, a pesar de que se preocupa mucho de los gastos, que lo miran con lupa, a pesar de que sabía que había médicos en México, tuvo que poner médicos propios para que, porque se suponía que era una labor humanitaria, porque si no la iban a echar del poblado a estas señoras, ¿no? Bueno. Y cuando estamos hablando de conflictos armados no internacionales, pues obviamente existen detenidos. Existen detenidos. ¿Quiénes son los detenidos? Pues aquellos que cometen crímenes. Pero también podían existir retenidos, cosa que no es muy habitual. Pero cuando se aplica el protocolo adicional segundo, que es tanto como reconocer que el grupo armado pues no es delincuente, pues entonces les tienes separados de los presos comunes, ¿no? Aquí se dio una circunstancia hace muchos años, no había nacido nadie de ustedes, que Herri Batasuna pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que viniera a visitar a los etarras. Entonces, en realidad, el comité pidió permiso al gobierno. ¿Por qué? Porque como en España no había un conflicto armado, pues entonces el CICR no tiene ningún derecho a actuar en una situación que no sea conflicto armado. Pidió permiso al gobierno, el entonces presidente Suárez lo autorizó y solo hicieron una visita porque vieron que, pues tenían un trato mucho mejor que el resto de los presos comunes y dijeron, pues esto lo que buscan es una repercusión mediática, una repercusión internacional. Vamos a hablar un poquito de los prisioneros de guerra. Esto, lo estándar, significa acuerdos de estandarización dentro de la OTAN y entonces, se aplican a todos los países que pertenecemos a la OTAN. ¿Por qué les digo esto? Pues miren, les digo esto porque, aunque están escritos en los convenios de Ginebra cómo hay que tratar a los prisioneros de guerra, pues después resulta que viene la OTAN y dice, nosotros les vamos a tratar así, ¿no? Estuve elaborando, representando a España, lo que se llamaba la doctrina para otras operaciones militares distintas de la guerra. Yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado en organismos internacionales, pero cuando en un organismo internacional lo que se busca es el consenso, o mejor dicho, la unanimidad, de la única manera que se consigue es borrando renglones. O sea que allí decía, recuerdo uno concreto, que ponía
La OTAN solo actuará cuando dé el mandato el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y entonces pues empiezan a decir, bueno, pues mejor en lugar de decir solo actuará, podemos decir que casi siempre actuará. Pues que podemos decir que lo normal es que actúe. ¿Y qué se hace? Se borra. Se borra. Y entonces ya no hay discusión. ¿Qué pasa? Que a medida que vas borrando renglones, el documento va perdiendo peso específico. Todo el mundo está de acuerdo, ¿pero por qué? Pues porque está diciendo muchas cosas, ¿no? Bueno, a lo que voy. Hay 4 estándares de acuerdo con respecto a los prisioneros de guerra de la OTAN. Uno es, bueno, tienen todos 4 cifras. Uno es sobre los interrogatorios, otro sobre el tratamiento, otro sobre el adiestramiento antirrogatorio y otro el tratamiento del material que capturas a un enemigo. Entonces, ¿por qué digo esto? Un prisionero de guerra, en realidad, de acuerdo a los convenios de Ginebra, solo tiene obligación de decir cómo se llama, qué rango tiene, cuándo ha nacido y qué número de placa lleva. Son esos cuatro requisitos. No tiene que decir nada más. Pero fíjense, a la hora de la verdad, nosotros en la OTAN calificamos a los prisioneros de guerra en 4 categorías. Unos mindudnis que no tienen interés, pues eso ni les interrogas. Se les interroga, y si dice, me llamo Napoleón Bonaparte, pues qué más grave, ya lo quería, ¿verdad? Otros tienen un valor táctico, que son los C, y esos solo se les interroga en una ocasión. Otros, como tienen información general, tienen 2 interrogatorios, y los de alto nivel no solo se les interroga inmediatamente, sino que les interroga por personal especializado. ¿Quiénes son los de alto nivel? Pues ahí tienen los de alto nivel, son los generales, los jefes de sección de Estado Mayor, los expertos en logística, los expertos en psicología, expertos en comunicaciones, expertos en inteligencia, expertos en defensa nuclear, biológica y química, y los pilotos. Y fíjense que los pilotos no importa el grado que tengan. ¿Y por qué? Porque un piloto no sabe lo que sabe. O sea que un piloto hoy está haciendo una misión aquí y mañana lo está haciendo allá. Entonces él se dedica solo a la misión. Pero si viene alguien, un experto en interrogatorios, te puede sacar cosas que tú no sabías que sabías, pero realmente no sabías, ¿no? Porque tienes una visión mucho más global. ¿Qué pasa en Guantánamo? Vamos a considerar aquí cuatro términos, ¿no? Está la palabra combatiente, la palabra ilegal, la palabra civil y la palabra enemigo, ¿no? Entonces, combatientes ilegales, pues sí que existen, lo hemos visto antes, los espías, los mercenarios, los francotiradores, los saboteadores, ¿no? Civil enemigo. Civil enemigo es peligroso emplear esa terminología, ¿no? Porque como antes veíamos, el guerrillero era un civil, el partisano era un civil, pero ha dejado de ser civil en el momento que toma las armas. Y antes les iba a decir una cosa y no se lo dije, aprovecho para decirles ahora. Está muy de moda lo de los periodistas, ¿no? Entonces los periodistas, lo digo porque hace poco en la Facultad de Ciencias de la Información salió este tema y les hablaba de los corresponsales de guerra y les decía que un corresponsal de guerra, así que en manos del enemigo, es un combatiente. Y como no es combatiente, es un prisionero de guerra, prisionero de guerra por consideración. Y entonces me acuerdo que me dijo uno, es que yo no quiero ser prisionero de guerra. Y digo, pues peor para ti, porque si caes en manos del enemigo, en lugar de ser prisionero de guerra vas a ser un preso común. O sea que es que no hay otra perspectiva. Y además hay otro riesgo acumulado, y es que vamos a suponer que yo fuera un espía. Si yo soy un espía, no me costaba nada tener una acreditación de la ABC o del país o del que fuera. Y entonces ya, con esa acreditación, que es una patente de corso, que voy a poder estar obteniendo información donde me dé la gana. O sea que lo normal es que si ellos no te han dado esa acreditación, que es lo que pasa con los corresponsales de guerra, duden de ti. ¿Qué protección tiene un civil o un periodista? Un periodista tiene una protección de hecho y otra de derecho. La protección de derecho que tiene es exclusivamente la de un civil, no es más que un civil.
Entonces, bueno, igual que yo no puedo apuntar, o sea, no puedo disparar contra un civil, porque eso es un crimen, pues no puedo disparar contra un policía o contra un periodista, porque sería un crimen. Pero, ¿cuál es la protección de hecho? Pues la protección de hecho la pierde mucho. ¿Por qué? Porque está en la zona de combate. Si yo mañana fuera a retransmitir una operación quirúrgica en un... me meto en un hospital y resulta que durante la operación cojo un virus y me muero o me quedo tonto, ahora voy a denunciar al hospital por haber cogido el virus, si todos los que estaban en el quirófano podían haber cogido el virus. O sea que si yo estoy en la zona de combate no hay distingos, porque hay tiros. Entonces, a no ser de que yo tuviera una regla de enfrentamiento, que en el momento que aparezca un policía, un periodista, digo alto el fuego, yo seguiré con mi misión. Luego, entonces, él está perdiendo protección de hecho. La de derecho la tiene siempre, porque es un civil, pero la de hecho, al estar cerca de los tiros, pues se puede escapar. Eso quería quedar claro. Porque a veces, pues, como es el cuarto poder, no sé qué, creen que separan las guerras, porque ellos estén presentes, y no, la guerra sigue, obviamente, ¿no? Bueno, entonces hemos quedado que la palabra civil enemigo es muy peligrosa juntar, porque un civil es del país enemigo, pero no enemigo. Efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial, como todavía no había ningún convenio protegiendo a los civiles, se consideraba que los civiles del país enemigo eran potenciales enemigos. Pero ahora no. Ahora, un civil, tú le podrás expulsar como indeseable o lo que sea, porque estás en guerra y bueno, pues para no meterme en problemas, pues le cojo y le expulso por la frontera y le pago un billete. Pero no le puedo considerar enemigo, porque no lo es. Es un civil del país enemigo y tiene que tener el mismo trato que el civil del país propio. O lo expulso. ¿Qué pasa? Yo puedo juntar estos dos términos, combatiente ilegal, como hemos dicho, porque existe. Ya lo hemos dicho los cuatro. Puedo juntar estos dos términos, un civil ilegal, porque resulta que es un ladrón, que es un violador, que es lo que sea, de un camello. Entonces también existe y no nos repugna juntar estos dos términos. Ya juntar estos dos debe de darnos un poco de calambre, como antes decíamos. Juntar la palabra civil con la palabra enemigo debemos de evitarlo. Y lo que es muy peligroso es juntar estas dos. ¿Por qué? Porque no dice nada. Y es lo que ha juntado Estados Unidos. Combatiente, enemigo. Pero bueno, ¿esto a dónde va? ¿No? Yo viví en Bosnia. Yo no sé si saben ustedes que en un momento dado, Naciones Unidas declara 5 zonas seguras en Bosnia. Tuzla, Sarajevo, Srebrenica, Oradre, y yo no sé si saben ustedes que hubo una matanza en Srebrenica, una matanza que después le culpaban a teniente coronel holandés que estaba cubriendo Srebrenica, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Pues por supuesto, tuvieron la culpa los serbios, que fueron los que hicieron esa masacre. Pero ¿quién era el segundo culpable? Pues el listo que les declaró zona segura. ¿Por qué? Porque no existe la terminología zona segura. Yo puedo hacer mi despacho una zona segura porque le pongo una puerta blindada y porque pongo 2 policías en la puerta. Y entonces el que ha hecho que la zona, que mi despacho sea segura, he sido yo, porque le he puesto seguridad. ¿Qué se puede hacer en caso de guerra? En caso de guerra existen zonas de seguridad. Que no es segura, es que cuando nos inventamos los palabras, pues entonces pueden venir los problemas. Pero yo para denominar que una zona es de seguridad, tengo que cumplir una serie de requisitos. Y uno de ellos es que se lo pido al enemigo. Y cuando el enemigo me diga que sí, empieza a hacer zona de seguridad. ¿Pero por qué? Porque él se ha comprometido a no atacarla.
O sea, yo le digo, mira, voy a dejar en Majadahonda, que es donde vivo, donde aprovecharía, vamos a dejar allí solo hospitales, solo mujeres, solo niños, no va a haber ningún esfuerzo de guerra, ninguna fábrica de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene la capacidad, bien por sí mismo, o por potencias neutrales, o por potencias protectoras, verificar que efectivamente en Majadahonda solo hay eso. Él sabe que con arreglo a su idea de maniobra, Majadahonda le trae sin cuidado, es decir, no le va a afectar en la progresión que tiene, y te dice, vale. Y a partir de ese momento, Majadahonda es segura. ¿Pero por qué segura? Porque él no me va a atacar, no porque yo la pongo en letrero. Entonces, a veces, cuando nos inventamos las palabras, es peligroso. Y esto es lo que ha pasado aquí. Entonces, se han juntado esos dos términos y llaman a los que llevan a Guantánamo combatientes ilegales, combatientes enemigos. Pero bueno, entonces, a ver si lo tengo aquí en la siguiente, y si no, no. El razonamiento que hacen los americanos para Guantánamo. Ah, sí. Entonces esta es la última. Dice Estados Unidos. Pues si se acuerdan ustedes que tan pronto atacan a las Torres Gemelas, declara la guerra al terrorismo. Yo estoy en guerra porque he declarado la guerra al terrorismo. Yo no he ratificado el protocolo adicional primero. ¿Qué significa esto? Antes, cuando les ponía aquella transparencia de la diferencia que es las exigencias que tenían los convenios de Ginebra a las exigencias que tenía el protocolo adicional primero, en los convenios de Ginebra exigían que el combatiente se distinguiera del civil permanentemente. Y mientras que los protocolos no exigen que se distinga. Entonces Estados Unidos dice, como tú no te distingues del civil y yo no he firmado esto, solo he firmado los convenios de Ginebra y te tienes que distinguir del civil, pues resulta, te exijo los requisitos de los convenios de Ginebra que no les cumples. Como tú no cumples los requisitos de los convenios de Ginebra, para mí no eres prisionero de guerra. Pero por otro lado, como eres combatiente, ¿por qué razón yo no suelto a un prisionero de guerra hasta que no acaba la guerra? Pues porque si lo suelto antes va a volver a combatir conmigo. Entonces, por un lado te llamo combatiente y entonces no te voy a soltar hasta que no acabe la guerra. Por otro lado, como no cumples los requisitos del combatiente, no eres prisionero de guerra. Y por otro lado, eso dicen, lo he leído, puede que sea verdad, que fue un gol que le metió el asesor jurídico de Bush, que le dijo, pues nada, como Cuba no es territorio americano, allí no es necesario aplicar el habeas corpus. Yo no sé si alguno de ustedes está en Guantánamo, pero en Guantánamo allí solo ondea la bandera americana. Y si allí un infante de marina comete un acto de indisciplina, le aplican el código americano. Pero si no quieres aplicar el código americano, pues le tendrías que aplicar el cubano, porque ya saben ustedes que es un alquiler el que tiene, aunque Fidel Castro no acepta el dinero del alquiler todos los meses, que es un alquiler perpetuo, pues estás en territorio cubano, tendrías que aplicar la legislación cubana. Lo que no puedes saber es este limbo que no se aplica ninguno de los dos. Y entonces, pues vamos a dejarlo aquí, pues acaso hay alguna pregunta.